Buenos días, hoy 9 de marzo de 2016, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 10 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Liceo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrado presidente, magistrada, magistrados, buenos días. Hago constar que están presentes en este recinto el magistrado Vicente Jesús Esqueda Méndez, quien ostenta la segunda sala, la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, así como el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta, quien además, con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente en términos del artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito, señor secretario, dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado. Informo al Pleno que el orden del día propuesto para esta ocasión fue oportunamente notificado a los integrantes del mismo colegiado y se confirma de la lista de asistencia la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento. Y por último, asuntos generales. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberle sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Adelante, señor secretario. Gracias, magistrado. Informo a esta presidencia y al Pleno que en los puntos marcados como séptimo y decimocuarto del orden del día, que son relativos a los tocas 733 diagonal 15 PL y 04 diagonal 16 PL, la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, se encontraría impedida para participar en la votación por fungir como autoridad legal de la autoridad demandada en la causa natural. Gracias, señor secretario. Bien, continuando con el listado de las ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Como número 3 o punto tercero del orden del día, se listó el toca 25 diagonal 16 PL, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la representante legal de una persona moral en contra del acuerdo de 24 de noviembre de 2015, pronunciado en el expediente 1539, diagonal segunda sala, diagonal 2015, en el que se tuvo por no presentada la demanda. Como antecedentes de la litis podemos señalar que en fecha 9 de octubre de 2015 la representante de la persona moral promovió demanda de nulidad ante este tribunal en contra del acto emitido por la Tesorería Municipal de León, Guanajuato, por medio de la Dirección General de Ingresos. Por acuerdo fechado el 13 de octubre de 2015, la segunda sala requirió al actor para que aclarara y completara su demanda, precisando: 1. La pretensión intentada en los términos del artículo 255 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. 2. Los conceptos de impugnación que causa el acto impugnado con base en normas administrativas. Y 3, que presentara los juegos de copias necesarios del escrito para el cumplimiento del requerimiento. El 23 de noviembre de 2015, la representante de la persona moral presentó escrito por el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de referencia. El 24 de noviembre de 2015 se emitió el acuerdo por el que se tuvo al accionante por no presentando la demanda, toda vez que no cumplió con el requerimiento consistente en formular sus agravios basados en leyes administrativas. El agravio único que esgrime la parte recurrente resulta fundado en atención a lo siguiente. En el proceso de origen, la segunda sala requirió al accionante para que precisara, entre otras cosas, los conceptos de impugnación del acto o resolución que se combate, esto es, señalando los preceptos de leyes ordinarias administrativas que a su juicio violó la autoridad. A dicha solicitud, el recurrente respondió que, derivado de la supletoriedad que opera en materia fiscal, y toda vez que el origen del remate impugnado deviene de un procedimiento administrativo de ejecución, debo decir, así dice textualmente, que señala el artículo 500 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que a consideración de la segunda sala fue motivo suficiente para tener por no presentada la demanda, toda vez que la demandante basó sus conceptos de impugnación en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, el artículo 265, fracción séptima del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, de él se desprende que si bien es cierto que el escrito de demanda debe expresarse o en él se deben expresar los conceptos de impugnación, también lo es que el precepto en estudio no señala que los preceptos de impugnación deben encontrarse fundados
en leyes administrativas. Y si la ley no conmina al accionante a colmar este requisito con esa particularidad, el juzgador no está facultado para exigirla. Esto es, en atención al principio general de derecho que dice, donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Un ejemplo de lo anterior es el agravio que pudiere formularse en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, ya que este ordenamiento legal prevé la supletoriedad del Código Civil para el Estado de Guanajuato, en su artículo 8º. Por lo tanto, sería válido formular en el procedimiento señalado un concepto de impugnación basado en la normatividad civil, si el mismo versa sobre cuestiones atingentes a la supletoriedad. En virtud de lo anterior, lo procedente a criterio de esta ponencia es revocar el acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2015, pronunciado en el expediente 1539, diagonal segunda sala, diagonal 2015, para efecto de que vuelva a emitir con el resto de jurisdicción que le queda un nuevo acuerdo, absteniéndose de solicitar los conceptos de impugnación que se encuentren basados en disposiciones administrativas. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 25, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y en particular con el punto 4 del orden del día, en donde se listó la resolución del TOCA 42, diagonal 16, PL, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado, autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 26 de noviembre de 2015, por medio de la cual el magistrado de la cuarta sala de este tribunal decretó la nulidad del acto y reconoció el derecho reclamado por la parte actora en el proceso 949, diagonal cuarta sala, diagonal 2015. Como antecedentes de la litis podemos señalar que el 16 de junio de 2015 un ciudadano solicitó al Director General de Transporte del Estado de Guanajuato la activación de su concesión, asignación de número económico y que le autorizara el acta y el plaqueo de una unidad de transporte, ya que ella es beneficiaria de una concesión. En respuesta, el Director General de Transporte del Estado expuso, y cito textualmente, que derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a su nombre, razón por la cual resulta improcedente acordar de conformidad su pretensión. Inconforme con lo anterior, hasta aquí la cita, inconforme con lo anterior, el gobernado demandó la nulidad de la respuesta del Director General de Transporte ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la cuarta sala de este tribunal. La cuarta sala determinó la nulidad del acto combatido en el proceso administrativo y reconoció el derecho solicitado por el demandante. Ante ese panorama, el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato presentó recurso. En su primer agravio se señala, en esencia, donde la demandada expone en sus archivos que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno, a criterio de esta ponencia es inoperante en atención a las siguientes consideraciones. En su contestación de la demanda, la autoridad planteó como excepción lo siguiente, cito textualmente, al revisar los archivos físicos y magnéticos con los que cuenta esta unidad administrativa, no existe documento ni constancia alguna de que exista en esta unidad administrativa de la supuesta resolución gubernamental que refiere tener la parte actora, por lo que no acredita contar con el acto administrativo de concesionamiento. En su sentencia, el magistrado Acuo sí contestó la excepción que la autoridad plasma en su escrito de contestación, relativa a que no se encontró en sus archivos el acto de concesionamiento que enuncia el demandante, refiriendo a grandes rasgos que la parte actora acreditó ser concesionario, con prueba documental pública de la resolución de concesión, y que en todo caso la omisión de la Dirección General de Transporte de tener actualizado su archivo no debe trascender a la esfera jurídica del ciudadano, máxime que acreditó con prueba idónea su prerrogativa de ser concesionario. De ahí que se estime inoperante el primer agravio que expone la autoridad demandada en este recurso, debido a que repite lo que ya arguyó en su escrito de contestación y que fue debidamente contestado por el acuo, a saber que no existe en sus archivos constancia del título de concesión que emite la parte actora. El segundo de los agravios que plantea la parte demandada es infundado, toda vez que ha quedado acreditado en el proceso de origen que el gobernado ya es titular de una concesión de servicio público de transporte sin ruta fija, en este caso un taxi,
razón por la cual no se condenó la Dirección General de Transporte a la emisión de un título concesión, sino que se condenó a proseguir con los trámites legales a fin de que el accionante explote la concesión gubernativa que detenta. En el orden de ideas precisado, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la resolución dictada por el ACUO. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del toque 42/16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Como punto quinto del orden del día, fue listada la resolución del TOCA 43/16 PL relativo al recurso de reclamación interpuesto por el representante legal de una persona moral, en este caso una parte que funge como parte actora, en contra del acuerdo de 16 de diciembre de 2015, pronunciado en el expediente 1927/4 sala/2015, en el que se desecha por incompetencia la demanda. Como antecedentes de la litis, podemos señalar que el 16 de diciembre de 2015 el representante legal de una persona moral interpuso demanda de nulidad y señaló como actos impugnados los siguientes: el acta circunstanciada del 20 de noviembre de 2015 y la colocación de sellos de clausura con motivo del acta circunstanciada. Por medio de acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2015, la cuarta sala de este tribunal desechó la demanda por incompetencia, argumentando que este tribunal es un órgano de control de legalidad con facultades para dirimir conflictos entre autoridades que integran la administración pública y por particulares, no así respecto de acuerdos emitidos por el Juzgado Administrativo Municipal de Guanajuato. El ACUO hizo mención de lo anterior, ya que la orden de clausura que dio pie al acta circunstanciada y colocación de sellos fue a propósito de la suspensión que otorgó el juez administrativo municipal en el proceso 61/2015 y que tuvo como efecto que se suspendiera la obra de referencia. Inconforme con esto, el representante legal de la persona moral interpuso recurso de reclamación argumentando que el tribunal sí es competente para conocer del asunto que plantea. La parte recurrente expone que el ACUO sí es competente para conocer de la litis que se planteó en el proceso de origen. El agravio que expone la parte recurrente es infundado a criterio de esta ponencia por lo siguiente: el artículo 50 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que el juzgador podrá allegarse de cualquier elemento de convicción que ayude al esclarecimiento de los hechos planteados por las partes. A propósito de lo anterior, este pleno citará diversos hechos planteados en el recurso de revisión 547, primera sala, /15, a propósito de la medida suspensiva concedida en el proceso 61/15 JL/01. Con fecha 19 de noviembre de 2015, la Dirección de Protección y Vigilancia adscrita a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental de esta capital interpuso proceso de lesividad en contra de la persona moral. En el proceso de referencia se señaló como acto impugnado el permiso de construcción con clave 2015 MAY 048, otorgado a favor de la persona moral ya citada. Dentro del escrito inicial, la parte demandante solicitó, entre otros puntos, la suspensión del acto impugnado, hasta en tanto se resolviera sobre la legalidad del acto combatido, consistente en la interrupción de la construcción que autorizaba el permiso motivo de la litis. Por acuerdo de 19 de noviembre del año pasado, el juez administrativo de esta ciudad capital concedió suspensión para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encuentran, es decir, para que no se continuara con la ejecución de la obra, en tanto no se decidiera sobre la legalidad del permiso de construcción con clave antes mencionada. Con la finalidad de dar constancia del estado de la construcción y evitar posibles violaciones de la medida suspensiva, se habilitó al actuario para que, en compañía de la autoridad municipal especializada, diera constancia de esa situación. En resumen, la construcción, bajo la tutela del permiso antes mencionado, fue interrumpida en virtud del acuerdo de suspensión emitido por el juez administrativo municipal dentro del proceso de lesividad 61/2015. Ahora bien, la finalidad de la demanda radicada bajo el expediente 1927/4 sala/15 y que dio motivo a este recurso de reclamación es dar por terminados los efectos de la suspensión, tal y como se desprende de los conceptos de violación que fueron planteados en el proceso de origen y de los agravios que en este recurso fueron planteados, los cuales, a grandes rasgos, reiteran la ilegalidad de la interrupción de la obra. Bajo este tenor,
y con fundamento en el artículo 261, fracción séptima, en estrecha relación con el 312, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, este tribunal resulta incompetente para conocer del presente asunto, vía proceso administrativo, toda vez que este tribunal es un órgano de control de legalidad con facultades para dirimir conflictos entre autoridades que integran la administración pública y los particulares, no así respecto de acuerdos emitidos por los juzgados administrativos municipales dentro de un proceso. Se reitera, esta aseveración se encuentra su aprobación tratándose del juicio de nulidad, ya que ciertamente el acuerdo del juez administrativo municipal que concede o rechaza la suspensión del acto impugnado sí podría ser impugnado ante este tribunal por medio del recurso de revisión previsto por el artículo 312 del Código que nos rige. Y es el caso que el accionante en este proceso administrativo ha interpuesto recurso de revisión en contra de la suspensión concedida por la jueza administrativa municipal, tal y como se puede apreciar de los autos que componen el recurso de revisión 547, primera sala, diagonal 15. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar el acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2015, pronunciado en el expediente 1927, diagonal cuarta sala, diagonal 2015. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 43, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto sexto del orden del día se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias, señor presidente, compañera magistrada, señor magistrado, señor secretario, buenos días. Toca 722, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1255, diagonal 14, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el acuerdo de inicio de procedimiento en donde se ordenó la suspensión temporal de las actividades de su establecimiento de Jabonera Cebadero. En el momento procesal oportuno, la magistrada de la tercera sala de este tribunal emitió la sentencia que se revisa, en cuyo considerando quinto decretó la nulidad del acto impugnado. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la autoridad demandada en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El agravio primero, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 27, fracción primera, de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, señala que se requerirá previamente la autorización en materia de impacto ambiental del Instituto de Ecología del Estado a quienes lleven a cabo actividades que puedan causar desequilibrios ecológicos significativos, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. En relación a lo anterior, es de señalarse que del acuerdo impugnado en el proceso de origen no se desprende ningún razonamiento tendiente a demostrar que la actividad de Jabonera Cebadero se encuadra en la fracción primera del artículo 27 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, ya que la autoridad no consignó por qué consideraba que dicha actividad causaba desequilibrios ecológicos significativos, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasaba los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, lo cual implica la indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado en el proceso de origen. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, es fundado pero inoperante por las siguientes consideraciones. Es fundado porque efectivamente en el acuerdo impugnado en el proceso de origen, aparte de la suspensión, se requirió al actor que presentara en el plazo de 60 días un estudio de afectación, compensación y mitigación de impactos ambientales relativos a la construcción y operación de su establecimiento, así como el dictamen correspondiente, y se le otorgaron 10 días para que manifestara lo que su derecho correspondiera. Sin embargo, es inoperante porque ningún beneficio obtendría la autoridad al limitarse la nulidad a la suspensión, ya que al determinarse que no quedó acreditado que las Jaboneras Cebadero están obligadas a contar con la autorización en materia de impacto ambiental, ninguno de los actos diversos citados anteriormente pueden subsistir, ya que los mismos se basan precisamente en que las Jaboneras Cebadero tienen la obligación de contar con la autorización en materia de impacto ambiental,
Así las cosas, ante lo infundado del agravio primero e inoperante del agravio segundo, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 722, diagonal 15. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto séptimo del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 733, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1413, diagonal 14, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se negó el sobreseimiento y se decretó la nulidad para efectos de la resolución impugnada. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el expediente 4.68, diagonal 02, el actor en el proceso de origen impugnó el oficio emitido por el Director General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, de fecha 12 de noviembre de 2001, mediante el cual se informa la negativa de llevar a cabo los trámites necesarios para la expedición y entrega del título concesión y de la orden de plaqueo para prestar el servicio público de transporte de personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de Allende, Guanajuato. En la resolución de 6 de mayo de 2012, recaída al expediente de referencia, el magistrado de la primera sala de este tribunal decretó la nulidad del oficio anteriormente citado para efectos de que la demandada elaborara un dictamen o proyecto de título concesión y lo remitiera a la Secretaría de Gobierno. Asimismo, se reconoció el derecho de concesión del actor. Mediante escrito dirigido al gobernador del Estado de Guanajuato, el ahora actor solicitó se informara sobre la situación de la suscripción del título de concesión. En respuesta a la solicitud de referencia, el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato emitió el oficio de fecha 14 de agosto de 2014, en el cual se negó lo peticionado. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el oficio de referencia y en el considerando tercero de la sentencia que ahora se revisa, se negó el sobreseimiento por cosa juzgada y en el considerando cuarto de la sentencia que también se revisa, se decretó la nulidad de la resolución impugnada para efectos de que se reconociera al actor como concesionario y por ende se procediera a suscribir y hacer la entrega del título de concesión correspondiente, ya que el cumplimiento de una sentencia es una cuestión de orden público, por lo cual aún las autoridades que no hayan sido parte en un proceso tienen el deber de actuar como una unidad por el hecho de encontrarse vinculadas al cumplimiento de esa sentencia en razón de sus funciones. Conforme con la determinación que antecede, el autorizado del secretario de Gobierno, autoridad demandada en el proceso de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El agravio primero, a juicio de este tribunal, es infundado por las siguientes consideraciones. En el expediente primigenio con número 4.68, diagonal 02, solo se imponía a la Dirección General de Tránsito el deber de elaborar un dictamen o proyecto de título o concesión y remitirlo a la Secretaría de Gobierno para su suscripción. En este contexto, el cumplimiento de la sentencia del expediente citado se materializó cuando la Dirección General de Tránsito remitió a la Secretaría de Gobierno el dictamen o proyecto de título o concesión. Ahora bien, en el caso del proceso de origen, la parte actora pretendió conocer del secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato el estado que guardaba la suscripción y entrega de su título o concesión, y en su caso, los requisitos que pudieran faltarle, lo cual implica una nueva pretensión del actor en relación con la que externó en el expediente antes señalado. En este contexto, la inconformidad del actor la debía ejercer a través de un proceso nuevo, como el de origen, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio segundo a juicio de este tribunal es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. La sentencia recurrida, en particular el efecto de la nulidad de que se emitiera el título de concesión, se basó en diversas tesis. Sin embargo, en ninguna parte del agravio objeto de estudio se formuló objeción alguna contra la aplicación de las tesis de referencia. En este contexto, tenemos que el agravio objeto de estudio resulta ineficaz para conducir a la revocación o modificación de la sentencia recurrida, tomando en cuenta que para ese efecto debía acreditarse la inaplicabilidad de las tesis empleadas, lo cual no aconteció en el agravio en comento. Así las cosas, ante lo infundado del agravio primero e inoperante del agravio segundo, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 733, diagonal 15. A continuación se someterá a votación la misma en el entendido de que en este TOCA 733, diagonal 15, se abstendrá de votar la magistrada Guillermina Baldovino, toda vez que, o por la excusa que fue señalada por el señor secretario al inicio de la sesión. Así que, señores magistrados, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con esta resolución, expréselo levantando la mano.
Se aprueban las condiciones antes mencionadas. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 8º del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 23/16 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 630/14 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho del actor a recibir salarios devengados y las prestaciones de vacaciones y prima vacacional. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la destitución verbal del cargo que ocupó en la Administración Pública de Tarimoro, Guanajuato. Seguido el proceso en todos sus trámites, en fecha 29 de mayo de 2015, el magistrado de la primera sala de este tribunal dictó sentencia. Inconforme con la anterior resolución, el actor interpuso un amparo directo administrativo. El día 15 de octubre de 2015, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito dictó sentencia dentro del amparo directo administrativo número 328/2015, en la cual esencialmente ordenó a la Sala Acuo que reiterara el reconocimiento del derecho al pago de diversas prestaciones, como la de salarios devengados. Por otra parte, se ordenó a la Sala Acuo que reconociera el derecho al pago de vacaciones y su prima. En fecha 28 de octubre de 2015, la Sala Acuo dictó sentencia en cumplimiento a la ejecutoria referida anteriormente. Mediante oficio de fecha 3 de diciembre de 2015, se requirió nuevamente dar cumplimiento a esa ejecutoria en los mismos términos en que se lo había señalado inicialmente. En cumplimiento de lo anterior, el 11 de diciembre de 2015, la Sala Acuo emitió la sentencia que se revisa, en cuyo considerando quinto se reiteró la nulidad total y en el considerando sexto se reiteró el reconocimiento del derecho al pago de salarios devengados, y además se determinó que era procedente modificar la sentencia dictada en fecha 28 de octubre de 2015 en lo que respecta al otorgamiento del pago por concepto de vacaciones y prima vacacional, ya que el tribunal colegiado expuso en su ejecutoria que el plazo a partir del cual comenzaba a correr el plazo para la prescripción de la acción para reclamar el pago de vacaciones y prima vacacional debe ser computado a partir del momento en que se hace exigible la obligación de otorgarlo. En este sentido, señala que aun cuando el derecho para reclamar esos beneficios sí prescribe en un año, el plazo prescriptivo inicia una vez que concluye el periodo para disfrutarlos en cada caso concreto. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte demandada en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El agravio primero, juicio este tribunal, es infundado por las siguientes consideraciones. El reconocimiento del derecho al pago de salarios devengados está consentido, ya que este reconocimiento se dictó desde la primera sentencia, la cual fue notificada a las autoridades el 11 de diciembre de 2014. Por ello, el término de 10 días para presentar el recurso de reclamación, previsto en el artículo 309, segundo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, concluyó el 15 de enero de 2015. Sin embargo, el recurso se presentó hasta el 11 de enero de 2016. El agravio segundo a juicio de este tribunal es infundado por las siguientes consideraciones. El artículo 192 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Dentro de este marco legal, tenemos que en la ejecutoria del amparo directo administrativo número 328/2015 se ordenó a la Sala Acuo que reconociera el derecho al pago de vacaciones y su prima, por lo cual la Sala Acuo debía puntualmente cumplir con la misma. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer, se propone confirmar la sentencia. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 23/16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Valdomino Guzmán, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 9 del orden del día. Gracias, presidente. Compañeros magistrados, secretario general. Primeramente, expongo el proyecto del TOCA 8/16 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 420/primera sala, /2015, en contra de la sentencia de fecha 20 de noviembre del 2015, dictada por el magistrado de la primera sala, en la que decretó la nulidad total de la resolución impugnada ante la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad emisora.
La autoridad ahora recurrente alega que sí fundó debidamente su competencia para emitir la resolución impugnada, pues al citar el artículo 19, fracción novena del Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado, no se refería al reglamento publicado el 26 de septiembre de 2014 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, sino al publicado el 8 de septiembre de 2006. Sostiene lo anterior, pues dice que a la fecha en que se emitió la resolución impugnada, la denominación de la Procuraduría y de su reglamento interior habían cambiado, ya que en el artículo segundo transitorio del Decreto Gubernativo número 5, publicado el 4 de diciembre de 2012 en el Periódico Oficial, se estableció que cualquier referencia a la Procuraduría de Protección al Ambiente debería ser entendida a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Además, la autoridad recurrente señala que no estaba obligada a citar la fecha de publicación de los ordenamientos invocados en la resolución impugnada, pues no existe disposición normativa que le imponga ese deber. El planteamiento referido es infundado, pues el hecho de que en el artículo segundo transitorio del decreto especificado se haya establecido que la referencia a la Procuraduría de Protección Ambiental y de Ordenamiento Territorial se entendía hecha a la Procuraduría de Protección al Ambiente hasta el inicio de la vigencia del Código Territorial para el Estado y los municipios, no implicaba la modificación de la denominación del reglamento interior de la Procuraduría. Se afirma lo anterior porque para considerar que la acotación hecha en el citado artículo segundo transitorio tendría como efecto el cambio de denominación del reglamento interior de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, publicado el 8 de septiembre de 2006 en el citado medio de difusión oficial, vigente en la fecha en que se expidió el decreto gubernativo número 5 y se emitió la resolución impugnada, resultaba necesario que se hubiera establecido de manera expresa, lo que no fue así. En efecto, si la intención del Poder Ejecutivo del Estado hubiera sido modificar la denominación del reglamento interior de la Procuraduría en el artículo segundo transitorio del referido decreto gubernativo número 5, así lo habría establecido expresamente a fin de que existiera certeza jurídica sobre el nombre correcto del ordenamiento y así pudiera surtir efectos. Aunado a que la denominación de los ordenamientos normativos es un aspecto que tiene relación directa con el cumplimiento del requisito de fundamentación de los actos administrativos. Consecuentemente, es inadmisible considerar que el artículo 19, fracción 9, citado en la resolución impugnada, corresponde al reglamento publicado el 8 de septiembre de 2006, aplicable al caso concreto. En otro orden de ideas, la autoridad recurrente expone que no se fijaron correctamente los puntos controvertidos en la sentencia recurrida, pues se hizo referencia a una resolución diversa a la verdaderamente impugnada, imprecisión que, desde su perspectiva, es trascendente habida cuenta que la razón por la que se decretó la nulidad está relacionada con la fecha de su emisión y con la fecha de publicación de los ordenamientos invocados como fundamento de su competencia. Tal argumento es infundado por las razones siguientes. Cierto es que en algunas partes de la sentencia recurrida, la Sala refirió de manera inexacta que la resolución cuestionada fue dictada el 26 de enero de 2014, pues en realidad fue emitida el 8 de septiembre de ese año. Sin embargo, tal error no tiene repercusiones en los razonamientos que rigen el sentido del fallo, ya que de la consideración quinta se advierte que la Sala concluyó la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad porque empleó como fundamento una norma jurídica que no estaba vigente ni existía al momento de pronunciar la resolución impugnada el 8 de septiembre de 2014. Es decir, el estudio de legalidad de la citada resolución se realizó con base en la fecha correcta. Así pues, el agravio esgrimido por la autoridad recurrente es infundado, en razón de que la equivocación de la Sala, al señalar la fecha de la resolución impugnada, no incidió en el planteamiento sustancial ni en el sentido de la decisión asumida en la sentencia controvertida. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia, se propone confirmar la sentencia dictada por la primera Sala. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 8/16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 10º del orden del día. Gracias, presidente. Finalmente, esta tercera Sala expone el TOCA 39/16
relativo al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en el proceso administrativo 374, diagonal cuarta sala, diagonal 15, en contra de la sentencia de fecha 3 de diciembre de 2015, dictada por el magistrado de la cuarta sala, en la que decretó la nulidad total de la destitución del actor del cargo de policía. Reconoció algunos de los derechos solicitados y condenó a la parte encausada al pleno restablecimiento de esas prerrogativas. Por un lado, la parte recurrente aduce que la sentencia es incongruente, porque en algunos fragmentos se menciona un nombre diverso al del actor. Tal disertación es inoperante, pues aun cuando en algunas partes de la sentencia recurrida se hizo referencia a un nombre que no corresponde a quien promovió el proceso de origen, lo cierto es que tal referencia constituye un error material, pues en el resto del texto del fallo cuestionado se señala correctamente el nombre del actor. Así que el error evidenciado por la autoridad debió plantearse ante la sala vía aclaración de sentencia en términos de lo previsto en el artículo 304 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Por tanto, si en el caso las autoridades recurrentes pretenden obtener la revocación del fallo como resultado de la existencia de un evidente error material, el agravio así construido se torna inoperante, pues aún corrigiéndose la irregularidad denunciada, no se variaría en lo esencial la declaratoria de anulación del acto administrativo contenida en la sentencia recurrida, el reconocimiento de derechos ni la condena a la parte demandada al pleno restablecimiento de esas prerrogativas. En otro orden de ideas, la parte inconforme sostiene que la sala determinó incorrectamente el importe de la remuneración diaria ordinaria que percibía el actor, pues aun cuando éste manifestó que de manera mensual recibía determinada cantidad, al dictar la sentencia, la sala señaló que tal importe lo percibía de manera catorcenal. Y además refiere que la sala determinó el importe de la citada remuneración diaria considerando los montos percibidos por concepto de aguinaldo y jornada extraordinaria. Las autoridades recurrentes también señalan que a pesar de que al contestar la demanda en el proceso de origen no controvertieron el importe del salario referido por el actor, la sala debió considerar el importe señalado por este de conformidad con lo previsto en el artículo 279, penúltimo párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Por último, las autoridades inconformes señalan que la sala se apoyó en el recibo de nómina ofrecido por el actor, sin considerar que aportaron al proceso recibos de fecha más cercana a la destitución del actor. Los planteamientos referidos resultan sustancialmente fundados, como enseguida se expondrá. Conforme al artículo 279 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, se tendrán por ciertos los hechos que el actor haya imputado a la parte demandada, cuando ésta en su contestación no se haya referido a ellos. Sin embargo, esa consecuencia no es absoluta, pues de acuerdo con el citado precepto normativo, solo se tendrán por ciertos cuando no resulten desvirtuados por los medios de prueba rendidos o por hechos notorios. Sobre tal consideración, en el caso que se analiza, no puede tenerse por cierto el importe que el actor dijo percibir de manera mensual, a pesar de que al contestar la demanda, las autoridades aquí recurrentes no se refirieron a ese hecho, pues de las pruebas ofrecidas por las propias autoridades se desprende que el actor recibía una cantidad diversa a la que señaló en su demanda. Ahora bien, habida cuenta que la sala determinó que las remuneraciones diarias ordinarias que el actor dejó de percibir con motivo del acto impugnado serían computadas a partir del 16 de enero de 2015, que fue la fecha en la que tuvo conocimiento de su separación y que las autoridades recurrentes no controvertieron ese aspecto, entonces el recibo que la sala debió considerar para determinar el importe de la remuneración diaria ordinaria del actor era el de fecha 12 de diciembre de 2014, por ser el más próximo a la fecha en que el actor fue separado del cargo y el que describe la totalidad de las percepciones que de manera ordinaria recibía. Así, como la sala determinó la remuneración diaria ordinaria a partir de un recibo de sueldo no reciente y con base en ello fijó los importes que la parte demandada debía pagar al actor por concepto de diversas prestaciones, se propone modificar la sentencia recurrida en cuanto al importe relativo a la remuneración diaria ordinaria percibida por el actor y, en consecuencia, los montos que le corresponden por concepto de indemnización
así como por aguinaldo, vacaciones y prima vacacional en proporción al tiempo que prestó sus servicios en el año 2015. Finalmente, se precisa que todas aquellas consideraciones diversas a la modificación propuesta quedarían intocadas, lo que significa que el fallo seguiría rigiendo en todo lo no modificado. Es cuanto, presidente. Señores, gracias, magistradas. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 39/16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, ¿tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día? Muchas gracias, magistrado presidente. Buenas tardes, magistrada, magistrados, secretario general. Procedo a presentar las ponencias correspondientes a la cuarta sala. Inicio con el TOCA 676/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2015, emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal en el proceso administrativo número 1918/14. Presento los antecedentes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el oficio número DG-medio 4695/2014, de fecha 14 de diciembre de 2014, mediante el cual la hora director general de Transporte del Estado de Guanajuato dio contestación a su escrito de fecha 10 de diciembre de 2014, así como la negativa de llevar a cabo los trámites necesarios para la elaboración, expedición y entrega del respectivo título concesión a favor del actor y de la orden de alta y respectivo plaqueo del vehículo correspondiente. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la primera sala de este tribunal declaró la nulidad del acto impugnado, básicamente porque el mismo no se encuentra debidamente fundado y motivado, dado que los hechos narrados por la recurrente en su escrito petitorio no fueron correctamente apreciados por la autoridad demandada, pues no sustenta el por qué no se ha expedido el título de concesión respectivo para así concluir el trámite previsto. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. En el agravio marcado como primero, quien recurre básicamente argumenta que la CUO no tomó en cuenta los argumentos aportados por la demandada en su contestación de demanda respecto de la actualización de las causales de improcedencia previstas en las fracciones primera, sexta y séptima del código que nos incumbe. A juicio de esta ponencia, las anteriores disertaciones resultan infundadas, pues contrario a lo aducido por el recurrente, el ACUO sí se pronunció sobre las causales de improcedencia que hicieron valer las demandadas e incluso desestimó la hecha valer por el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, sin que el ACUO tuviera la obligación de analizar de oficio alguna otra causal que no hubiera hecho valer las demandadas y que él hubiese advertido, pues no se debe pasar por alto que el estudio oficioso de las causales de improcedencia o sobrecimiento no implica que deba verificarse la actualización de todas y cada una de las causales relativas si la sala no las advirtió y las partes no las invocaron, toda vez que en el código que nos incumbe no existe dispositivo legal alguno que así lo ordene. Por otro lado, en el agravio segundo, el recurrente esencialmente arguye que la CUO no tomó en cuenta que la parte actora aportó como medio probatorio una copia notarial certificada de una resolución administrativa mediante la cual pretende obtener el reconocimiento del derecho como concesionario del número económico LE 1084, empero que de dicha documental se desprende que la autorización para explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija se dio para el municipio de Silao y no para el municipio de León, Guanajuato, razón por la que en su opinión la parte actora carece de interés jurídico respecto de dicho número económico. Pues bien, esas alegaciones a consideración de esta ponencia son igualmente infundadas, pues no se debe perder de vista que, si bien es cierto, el actor aportó a la secuela procesal como prueba de su parte la copia certificada de la resolución administrativa número de expediente 310/79, a que hace referencia a la hora recurrente. No menos verdad es que no fue la única probanza que el magistrado resolutor tomó en consideración para arribar a la determinación de que el actor acreditaba su calidad de concesionario del servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de León, con el número económico ya referido, pues también refirió que el actor, para acreditar su dicho, anexó, además de la probanza referida, las actuaciones provisionales otorgadas por el director jurídico de transporte del Estado a favor del actor desde el 5 de septiembre de 2013 al 1 de septiembre del 2014.
Finalmente, el agravio marcado como tercero, en donde quien recurre alega genéricamente que el acto impugnado sí se encuentra debidamente fundado y motivado, a juicio de esta ponencia, resulta también infundado. Ello es así porque, tal como lo apreció la CUO en la sentencia recurrida, al haberse negado la solicitud de la actora, aduciendo que no existe acto de concesionamiento emitido por autoridad legalmente facultada para tal fin, con ello se desatendió el requisito de debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener. Ya que en efecto, si bien no existe un acto administrativo mediante el cual el gobernador le haya otorgado al actor la autorización para explotar el servicio público referido, sin embargo, el director demandado debió pronunciarse sobre si era o no procedente el conocer sobre la solicitud de la parte actora, tomando en cuenta las constancias que obran en el expediente integrado en el Registro Público Concesiones y Permisos de Transporte de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. Así pues, contrario al aducido con el recurrente, el acto impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado por las razones que dio el ACUO, con lo cual, en efecto, la autoridad demandada infringió lo dispuesto por el artículo 137, fracción sexta del Código que nos aplica, siendo que es requisito fundamental por mandato constitucional y legal que en la emisión de un acto administrativo debe existir adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable, y esto no sucede así, toda vez que, como se ha visto, el acto confutado en este negocio se emitió sin contener la fundamentación y motivación debida. Así las cosas, ante lo infundado de los tres agravios hechos valer por la recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 676, diagonal 15. Si están ustedes a favor de esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Cuauhtémoc Chávez, ¿tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 12º del orden del día? Muchas gracias, magistrado presidente. Solicito que por su conducto se consulte a este pleno la posibilidad de que puedan ser planteados de manera conjunta las ponencias relativas a los TOCAS 780, diagonal 15 y 1, diagonal 16, correspondientes a los puntos 12 y 13 del orden del día, toda vez que de su análisis se desprende similitud en los planteamientos, agravios y resolución. Bien. Magistrados, si están ustedes de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, en el sentido de que se discutan de manera conjunta las resoluciones de los TOCAS 780, diagonal 15 y 1, diagonal 16, listados como puntos 12º y 13º del orden del día, exprésenlo levantando la mano. Ha sido aprobada su propuesta, magistrado. Muchas gracias. Me refiero al TOCA 780, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 16 de octubre de 2015, dentro del proceso administrativo número 1844, diagonal 14, y al TOCA 1, diagonal 16, en contra de la sentencia de fecha 5 de noviembre de 2015, dentro del proceso administrativo número 1847, diagonal 14. Ambas sentencias dictadas por la magistrada de la tercera sala en ese tribunal. Recursos interpuestos por el autorizado del director de Seguridad Pública y del coordinador operativo de la Dirección de Seguridad Pública, ambos de San Miguel de Allende, Guanajuato, autoridades demandadas. Expongo los antecedentes de los casos. En los procesos administrativos principales, los actores respectivamente impugnaron el cese verbal de sus funciones como policías preventivos de San Miguel de Allende, Guanajuato. El acto impugnado citado le tocó conocerlo por razón de turno a la magistrada de la tercera sala de ese tribunal, quien en fecha 16 de octubre y 5 de noviembre, ambos del 2015, emitió la sentencia recurrida en la que declaró su nulidad, básicamente porque el cese verbal del actor fue realizado por autoridad incompetente, y además porque dicho cese se aplicó por la autoridad demandada sin que previamente se haya desahogado el procedimiento previsto por el reglamento del Consejo de Honor y Justicia para los integrantes de Seguridad Pública del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, con lo cual se violó su derecho de audiencia. Consecuentemente, reconoció el derecho del actor y condenó a las autoridades demandadas a pagar ciertas prestaciones que por ley le corresponden. Inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer agravios. Como ocasión preliminar, esta ponencia considera relevante precisar que con ninguno de los agravios el recurrente combate las consideraciones en que se sustentó la CUO para arribar a su determinación de declarar la nulidad del cese verbal impugnado, sino que únicamente los dirigió a combatir la condena a la autoridad específicamente en lo que se refiere al pago de las prestaciones consistentes en remuneración diaria ordinaria, deja de percibir y pago de ciertos periodos de vacaciones y prima vacacional. En el primer agravio, quien recurre básicamente argumenta que la CUO no debió condenar al pago de la remuneración diaria ordinaria, dejada de percibir, porque ello contraviene el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.
Tal agravio a juicio de esta ponencia es inoperante para revocar o modificar la sentencia que ahora se revisa. Ello es así porque no se debe perder de vista que para arribar a la decisión de condenar a la autoridad demandada al pago de remuneración diaria ordinaria, deja de percibir la magistrada acuó, desaplicó el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato por ser contraria al derecho contenido en el artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Federal, relativo a la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, ya que dicho enunciado forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar, entre otras cuestiones, la remuneración diaria ordinaria. En ese sentido, el recurrente tiene la obligación de que los planteamientos contenidos en su agravio combatieran frontalmente esos razonamientos. Esto es, el recurrente debió controvertir directamente las consideraciones específicas y concretas que expuso la CUO para arribar a la conclusión de desaplicar el artículo 50 antes citado, y que por lo tanto era procedente conceder a la autoridad el pago de la remuneración diaria ordinaria dejada de percibir. De manera que si el recurrente no controvirtió los razonamientos que sustenta la decisión de la CUO, pues únicamente se limita a sostener que la sentencia es ilegal por haber condenado al pago de la remuneración diaria ordinaria dejada de percibir, cuando eso es contrario al artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública referida. Con esa manifestación incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia de su agravio para destruir las razones y fundamentos aportados por el magistrado resolutor. Cabe mencionar que ese tribunal ha señalado reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de los agravios radica en que los mismos no estén dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el juzgador para arribar sus decisiones. Finalmente, respecto a los agravios en donde quienes recurren argumentan que no debió condenarse a la autoridad al pago de ciertos periodos de vacaciones y prima vacacional, a juicio de esta ponencia, resultan igualmente inoperantes. Ello es así porque, acorde con lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias, ha sido criterio reiterado de este tribunal que en la inoperancia de los agravios en la reclamación se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, que puede darse al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rige la sentencia y al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del proceso administrativo. En ese sentido, si para desvirtuar la determinación de la CUO y demostrar lo ilegal de la condena al pago de ciertos periodos de vacaciones y prima vacacional, el recurrente introduce al recurso de reclamación que nos ocupa pruebas documentales novedosas que jamás fueron ofrecidas por la autoridad demandada en el proceso administrativo principal, entonces no puede tomarse en cuenta, pues en primer lugar, como tales documentales no formaron parte de la litis natural, la sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas, y en segundo lugar, porque si se analizaran, ello implicaría abrir una nueva instancia que brindaría a la autoridad recurrente una oportunidad adicional para probar, lo cual es contrario a la técnica y a la naturaleza del proceso administrativo. Con base en lo anterior expuesto, ante lo inoperante los agravios hechos valer por quien recurre, esta ponencia propone confirmar las sentencias que revisan en todas sus partes por encontrarse ajustada a derecho. Señores magistrados, a continuación se someterá a votación de manera individual cada una de las resoluciones que fueron expuestas por el magistrado Cuauhtémoc Chávez. En un primer término se somete a votación la resolución del TOCA 780/15, que fue listado como punto 12º del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano, señores magistrados. Se aprueba por unanimidad. A continuación se somete a votación la resolución del TOCA 1/16, listado como punto 13º del orden del día. Magistrados, si ustedes están a favor de esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 14º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluyo las ponencias a mi cargo con el TOCA 4/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 3 de noviembre de 2015, emitida por la magistrada de la tercera sala de ese tribunal, en el proceso administrativo número 1586/14. Les comparto los antecedentes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución que decreta improcedente la solicitud de que emite la resolución positiva que concluya los trámites para el otorgamiento del título concesión del número económico LE 2828 para prestar el servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija. Dicho acto fue notificado el 22 de septiembre del 2014.
Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites, la magistrada de la tercera sala de este tribunal declaró la nulidad del acto impugnado, básicamente por las siguientes dos razones. Primero, porque el mismo no se encuentra debidamente fundado y motivado, pues la autoridad demandada solamente expresa que las constancias inherentes al pago de concepto de otorgamiento o concesión no fueron expedidas por autoridades competentes. Sin embargo, no expone los hechos ni el derecho que le sirvieron de sustento para determinar el por qué dicha situación es suficiente para que sea improcedente la emisión de la resolución positiva, así como del título concesión. Y segundo, dado que los hechos narrados por la recurrente en su escrito petitorio no fueron correctamente apreciados por la autoridad demandada, pues desconoce en perjuicio del actor el derecho que le fue reconocido a través del oficio número B-535/95, de donde se desprende que el director de tránsito, atendiendo la sentencia emitida por el juez de distrito cuarto de León, lo reconoce como concesionario debidamente autorizado para prestar el servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija en el municipio de León. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. En el agravio marcado como primero, el recurrente insiste en sostener que, en su opinión, el secretario de Gobierno sí expuso las razones y los fundamentos por los cuales las constancias inherentes al pago de concesión son insuficientes para otorgar al actor la resolución positiva y el título concesión que solicita, ya que dichos documentos provienen de autoridades que no son competentes para resolver sobre el otorgamiento de concesión en los términos del artículo 96 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado. Las anteriores disertaciones, a juicio de esta ponencia, resultan inoperantes por dos razones. La primera, porque dicha manifestación no son más que una mera repetición de lo expuesto ya por la autoridad demandada en el acto impugnado, la cual fue abordado y desestimado por la CUO. Luego entonces, si el recurrente con su único agravio no desvirtúa la determinación que ha sido transcrita, con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia de sus agravios para destruir las razones y fundamentos aportados por el resolutor, a pesar de que el principio de estricto derecho que impera en tratándose del proceso administrativo obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestra la ilegalidad de esta. No pasa desapercibido para esta ponencia que, si bien el recurrente vierte argumentos con los que pretende abundar o complementar lo que ya había alegado, sin embargo, dichas argumentaciones no constituyen una genuina contradicción de las consideraciones en que se basó la CUO para declarar la nulidad del acto impugnado, lo cual lleva a concluir que tal abundamiento no es más que un mero intento de traer sustancia al recurso de reclamación. De ahí que se insiste en que la inoperancia del agravio en estudio, pues aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar en sus alegaciones, con ello no combate la ratio decidendi del fallo recurrido. La segunda razón por la que el agravio que nos ocupa resulta inoperante es porque las manifestaciones ahí vertidas no logran desvirtuar todos y cada uno de los razonamientos que llevaron al magistrado resolutor a determinar la ilegalidad del acto controvertido. Pues si, como se precisó anteriormente, fueron dos las consideraciones jurídicas empleadas por la CUO, consideraciones que por sí solas son suficientes para declarar la nulidad del acto impugnado, y en su primer agravio quien recurre solamente pretende desvirtuar la primera de ellas, entonces es de concluirse que estamos ante argumentos non sequitur, pues aun y cuando le asistiera la razón al recurrente, ello no tendría la fuerza suficiente para obtener una declaratoria de revocación o modificación de la sentencia que se revisa, dado que seguiría rigiendo la segunda consideración. Finalmente, en el agravio marcado como segundo, el recurrente esencialmente manifiesta que la causa perjuicio que la CUO, para arribar a su decisión de declarar la nulidad del acto impugnado, otorgó valor probatorio pleno a los documentos que en copia simple anexó el actor en su demanda, lo cual en su opinión es inexacto, porque aun y cuando dichos documentos no hubieran sido objetados por la autoridad demandada, no están relacionados con ninguna otra probanza y por ello carecen de valor probatorio. Dicho agravio, a consideración de esta ponencia, es infundado para revocar o modificar la sentencia que se revisa. Ello es así porque resulta falso que carezca de valor probatorio las copias fotostáticas, pues su fuerza probatoria depende del caso concreto y de las circunstancias especiales en que aparezcan aportadas al proceso administrativo. De este modo, la copia fotostática simple de un proceso puede hacer prueba plena, porque cabe considerar que, tal y como lo refirió la CUO, la aportación de tal probanza al proceso lleva implícita la afirmación de que esa copia coincide plenamente con su original. Aunado a lo anterior, no debe pasar por alto que, al ser las copias simples consideradas como un indicio, pueden adminicularse con otros indicios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una evaluación integral y relacionada el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. Tampoco debe pasar inadvertido que la concurrencia de varios indicios que apuntan hacia la formación de una misma presunción, partiendo de varios puntos diferentes, aumenta
la fuerza demostrativa de cada uno de ellos y también la fortaleza probatoria en su conjunto. En ese sentido, no es concebible que la contraparte de quien ofrece una prueba copia simple para demostrar la veracidad de sus asertos sostenga que tal elemento de convicción carece de confiabilidad para acreditar sus aseveraciones, cuando no las objetó ni cuestionó que existieran los originales en el momento procesal oportuno. Por todo lo anterior es que se concluye que al haberle dado valor probatorio pleno, la CUO al conjunto de los documentos que ofreció la parte actora en copias simples se encuentra ajustado a derecho, máxime si consideramos que en términos del artículo 117 del Código que nos incumbe, el juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y determinar su valor, de ahí lo infundado el agravio que nos ocupa. De esta manera, ante lo inoperante del agravio primero y lo infundado del segundo, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, a continuación se someterá a votación la resolución del TOCA 04/16 que ha sido expuesta en el entendido de que la magistrada Guillermina Baldovino se abstendrá de votar por la excusa que fue anteriormente mencionada. Así que, señores, en estas condiciones, señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba. Para el desahogo del punto 15º del orden del día, se solicita al señor secretario nos dé cuenta a este pleno con los asuntos generales. Procedo, magistrado. Como primer asunto general se da cuenta al pleno que con fecha 7 de marzo del año en curso fue remitida para efectos de opinión jurídica por parte de las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado la propuesta iniciativa de reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, y dado que el plazo máximo que es otorgado por dicha comisión para emitir las observaciones pertinentes fenece el 11 de marzo, esta presidencia, mediante oficio número Secretaría General 804/2016 de 8 de marzo del año en curso, entregó a cada uno de los magistrados una copia de dicha iniciativa a fin de que emitan sus comentarios y posteriormente se genere una propuesta única y remitir en el plazo señalado al Congreso del Estado, proponiéndose por parte de la presidencia, de ser ese el caso, magistrado, la entrega de dichas observaciones a más tardar el jueves 10 de marzo del año en curso. Bien, nos damos por enterados, señor secretario. Continúe usted, por favor. Gracias. Como segundo y último asunto general, se somete a consideración del Pleno el escrito presentado por la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, mediante el cual se excusa el conocimiento del recurso de reclamación correspondiente al TOCA 44/16 PL, en el cual se le ha designado como ponente, en virtud de haber sido señalada como autorizada legal de la autoridad demandada en la causa natural, encontrándose impedida para conocer de dicho asunto con base en lo expuesto por artículo 29, fracción tercera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, proponiéndose por parte de la presidencia que dicho TOCA sea reasignado al ponente que corresponda en el orden cronológico de remisión y sucesivo al que se ha estado atendiendo con base en las excusas anteriores, con la salvedad de que en caso de que sobreviniera algún otro asunto en las mismas circunstancias, este también será turnado con base en la última designación de los expedientes. Lo anterior de conformidad con lo señalado por el artículo 16, fracción tercera de la Ley Orgánica de nuestro Tribunal. Bien, magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre el escrito presentado por la magistrada de la tercera sala? Bien, no habiendo comentario alguno, se somete a votación la excusa y la propuesta realizada por la presidencia. Por lo que quienes estén de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Agotados los puntos listados en el orden del día, se declara cerrada la sesión ordinaria de pleno número 10, siendo las 12:03. Magistrada, muchas gracias por su participación. Igual, magistrados, muchas gracias por su asistencia y participación. Gracias, señor secretario.